Presenta este programa Banco República, CFA Society Uruguay, CUTSA, Fábricas Nacionales de Cerveza, Interamericana de Cómputos. Yo escucho a Galeana, el doctor Galeana, y me genera confianza, me genera certezas y además alivio. Bueno, nosotros también queremos tener confianza, certezas y alivios, y por eso hemos invitado al doctor Álvaro Galeana, pediatra, jefe del servicio de infectos contagiosos del Hospital Pereira Rosell, ex docente y demás. Doctor, buenas noches. Ya es un hombre conocido en los medios, así que no lo voy a presentar, lo que ya se conoce, ¿no? Muy buenas noches para ustedes. Muchas gracias por permitirme participar acá. ¿Cómo lo dejó el presidente, no? Se ve que tiene una buena comunicación, ¿no? Yo ni me la imaginaba, yo nunca había tenido una comunicación directa con él, independientemente de que lo conozco porque es nuestro presidente, pero qué responsabilidad que me dejó, porque a partir de ese momento, cada palabra que digo, por favor. Y en busca de confianza y de certeza, en unas pocas semanas, miles de padres van a tener que tomar la decisión, una mañana, una tarde, de ver si llevan sus hijos a los jardines de infantes, a las escuelas, a los liceos. Pro y contras de retomar la educación, doctor. Pro hay muchos. Todo este periodo que hemos pasado sin actividad, parece que está todo bien, pero va generando de alguna manera un daño subyacente, fundamentalmente en las zonas de niños más carenciados, porque han perdido el control pediátrico normal, han perdido el control de las maestras, el control, digamos, de alguna manera social. O sea, no pretendo que todo el mundo esté controlado, pero la forma de que detectamos problemas en los niños son los controles médicos o las escuelas, eso es sin lugar a dudas. Realmente eso en la población más pequeña. En la población intermedia también quedan niños más sueltos, quedan niños más perdidos, porque uno no puede dejar solos niños de 3, 4 años. Podrás dejar algo medianamente solos a los niños de 7, 8 años, y los adolescentes han perdido la posibilidad de estar conectados con sus compañeros, con sus maestros, con sus docentes, con sus sitios donde realmente conviven y donde se desarrollan. Entonces, eso es un verdadero problema. En áreas menos de poblaciones menos afectadas por los aspectos sociales, podrán conectarse, pero también se ha generado una situación de el concepto de no salir, quédense y no salir, puede durar un tiempito, pero después genera problemas psicológicos, problemas en el desarrollo, problemas de angustia, problemas de depresión, que van progresando con el paso del tiempo. Entonces, es todo entendible en una primera instancia, porque frente a una situación muy dramática tenemos que recluirnos y echar para atrás. Después de un momento hay que empezar a mirar la cancha y hay que empezar a decir, bueno, podemos empezar a salir porque las cosas están marchando más o menos bien. O sea, eso es importante. Las contras, digamos, la posibilidad de que esto favorezca la infección, bueno, han ido cambiando con el paso del tiempo los conceptos que uno tiene. Hace 3 meses, en marzo, teníamos una idea de las cosas. Hoy, en mayo, fines de mayo, estamos dándonos cuenta de que esa posibilidad de transmisión de los niños y los adolescentes hacia los adultos parecería ser menor. Más se estudia, más queda claro de que los niños se afectan poco y contagiarían poco. Entonces, yo sé que con el diario del lunes es más fácil, ¿no? Pero el otro día veía la conferencia de prensa que dieron los científicos y esa frase tan fuerte de Cohen diciendo, ¿no? Los aspectos positivos son discutibles, los negativos indiscutibles. Parece que no era tan grave, ¿no? O sea, a la luz de esto, claro, no parece haber sido, digamos, en las cosas, en lo bien que le fue a Uruguay, la suspensión de las clases no parece haber incidido demasiado. Seguramente que no. Yo siempre digo, no tanto por el problema
de los niños y la transmisión entre niños o de niños a mayores, yo creo que lo que sí importó mucho es que cuando vos vas al inicio, a las 8 de la mañana, yo paso con el auto 8 menos 5 por escuelas varias y es una multitud de gente dejando niños y es una multitud de gente a las 12 y se junta con la multitud de gente que entra a la 1 menos cuarto y a las 5 de la tarde. Y yo paso a veces a buscar a mi nieta a la escuela, al jardín, a la escuela, perdón, y es una multitud de gente también, y las paradas de ómnibus están llenas y todo se acumula. O sea, capaz que ahí tiene razón lo que usted dice, pero me dice la producción, en el interior no hay ni una maestra ni un niño infectado. Ahora en la escuela rural. No hay. En la reapertura. Pero no hay porque tenemos realmente una circulación viral que es extraordinariamente baja. Si ayer se hicieron 700 y pico, anteayer se hicieron 700 estudios y había 2 positivos. Señor, en los sospechosos tenemos 2 positivos en 700, estamos muy bien. Sí. Pero estamos también... En todos los estudios que hemos hecho en el Hospital Pérez Rosell, al ingreso, que todos los niños se evalúan por definición, sean con fiebre, con tos, o sean por una apendicitis o por una fractura, se evalúan y han sido todos negativos. Todas las madres que se han estudiado en el hospital con técnicas de última generación son todas negativas. Entonces estamos bien en ese sentido. Pero ¿qué es causa-efecto? Pues estamos bien porque el 13 de marzo, le puedo decir yo, se cerró todo. Y entonces nos guardamos todo durante un mes, ¿no? No dudo de que cambió y uno no puede imaginarse bajar la gente en la calle sin suspender las clases. Es inadmisible porque solamente hoy que hay mucha actividad sigue siendo diferente porque no hay clases y circular en la calle es diferente porque no hay clases. Pero aún así, doctor, y con una visión quizá extremadamente autocrítica, ¿no? Y admitiendo que a veces hay que tomar medidas, aunque eso conlleve otros males. Pero puede ser que le hayamos hecho daño a los niños pensando en que ya son una población que en Uruguay viene con un alto nivel de depresión, con altos niveles de ansiedad, porque aquel que le exige mucho a sus hijos para que pasen con la mejor nota, o aquel porque no le presta atención a sus hijos y anda abandonado por ahí. Y ahora se le sumó, vi una encuesta que salió ahí sobre la ansiedad, sobre cuántas cosas ¿le podemos haber hecho un poco de mal a los niños? No tengo ninguna duda. No tengo ninguna duda. Que aumentó la ansiedad, que aumentó la depresión, que aumentaron la deserción, la desconexión de los sistemas educativos, que aumentó el abandono de estos niños más pequeños que nadie los viene controlando. ¿Y alguien lo va a tratar eso? ¿Usted piensa que tenemos un país o un sistema que después de hecho el daño... Hay que retomar la actividad, por eso se hace imprescindible el retomar la actividad. No podemos seguir pensando que estamos haciendo un beneficio por estar inactivos. Hay que empezar a retomar la actividad y ser conscientes de que no moverse no es positivo. No moverse es dañino, o sea, estar quieto es dañino. Hoy en día es claro eso. El 13 de marzo nadie discutía y yo te digo que si pasaba lo mismo, vuelvo a decir, independientemente de la circulación entre los niños, la suspensión de clase implica bajar las revoluciones en todo, en la circulación de autos, en la circulación de gente y todo. Creo que hoy igual lo haría, aunque ya supiera eso, porque las clases hay que suspenderlas en ese momento y hay que parar el movimiento. Ahora, hoy en día, estamos a fines de mayo, señor, es imprescindible retomar la actividad para no seguir haciendo daño. El daño colateral de esto es extremadamente importante. Eso iba. La cuarentena sanitaria congeló cirugías, controles médicos habituales de madres gestantes, de niños pequeños, tratamientos de patologías diversas, no urgentes, pero sí relevantes. ¿Qué tan importante es ese daño colateral que deja esta inactividad médica, entre comillas, de los 2 meses y medio? Es muy importante porque 2 meses y medio es muy no es poca cosa. Digamos, uno se plantea todo lo que se encuentra. Yo estoy de acuerdo que cuando se ha planteado una cirugía oncológica no se dejó de realizar, pero
se empiezan a trazar las cosas que parecían que podían esperar 1 o 2 meses, ahora van a tener que esperar 4 o 5 meses. Y no siempre se sabe exactamente, y no, el punto va a depender cómo fue clasificado en su momento. Yo creo que si es una cirugía oncológica, igual se realizó, pero cirugías electivas que no eran necesariamente oncológicos, pero que después pueden generar un problema, eso siempre existe. Y además es necesario retomar esas actividades, porque la gente no va a operarse porque sí, no es cirugía estética para decir quedó más lindo. Si se iban a operar por un problema de columna que no era una urgencia, está sufriendo por la columna. Si se iba a operar por un problema de un quiste, de una cosa que podía esperar, está bien, pero si está molestando, hay que avanzar. ¿Y en los niños cuál es lo peor que se dejó de tratar, digamos, lo más complicado? Bueno, en los niños hay mucha cirugía que no es de urgencia, que es electiva, pero que es un riesgo dejarla. Yo la puedo dejar. Una hernia que no está en sufrimiento puede quedar un tiempito. Un testículo no descendido, que hay que descenderlo, puede quedar un poquito, pero tampoco se puede olvidar. Claro. Tampoco. Y vuelvo a decir, como siempre es para todo el mundo, pero siempre afecta a la población más vulnerable, porque uno tiene cierta dependencia. Cuando vos lográs una concurrencia de la población al hospital, es algo que cuesta mantenerlo. Esto implica, olvídate, nada, al final no me operaron nada, bueno, y después vino lo del COVID, entonces ya me olvidé, y volver a empezar, volver a conectarse con el sistema, volver a pedir la hora. Todo ese tipo de cosas, si bien hay medidas, y por supuesto que en todos los servicios, el Hospital Pereira Rosell, pero en todos lados se está reconsiderando todo eso, pero la revuelta a las coordinaciones es difícil, porque hay que conectarse con los pacientes y conectarse con las fechas y conectarse con la... Y muchas veces el temor que además la gente tiene, porque lo transmitimos nosotros, vamos a entender, nosotros dijimos, ojo, no vengan al hospital por esto, no vengan al hospital por esto, no vengan al hospital por esto, y ahora estamos diciendo vengan al hospital, y siempre hay gente que queda muy perseguida y lógicamente genera un problema. ¿Usted qué cosas advierte que vinieron para quedarse, ya sea por presencia o por ausencia, por acción o por omisión, con la pandemia? ¿Hay alguna cosa que va a ser permanente después de esto? Hay mucha cosa que va a ser permanente, ¿sí? Yo creo que sí. ¿Sí? ¿Qué se le ocurre? Bueno, todo lo que es comunicación, el tema del uso del sistema informático para comunicarse pasa a ser un tema central. El uso del teléfono, que ya se estaba usando, pero que se usa cada vez más ahora para las coordinaciones. Antes siempre había un requerimiento de la consulta presencial para anotarme, por todo. Ahora esto queda. El uso de las comunicaciones para todo lo que es la actividad docente es algo que realmente, bueno, hubo que dar este empujón para que quede. El uso del tapabocas yo creo que va a tener que ser por mucho tiempo, porque el coronavirus va a seguir existiendo, y la evolución de esta pandemia con las cifras que tenemos en nuestro país no se va a resolver en unos meses. Con la cifra que tenemos, con la baja tasa de infección que tenemos en nuestra población, eso es muy beneficioso, porque estamos afrontando un invierno con muy baja circulación, pero también estamos afrontando un invierno con 0 inmunización de la población. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Es mejor. Y yo digo, hay que mantenerlo. No opino que es mejor que la gente se infecte, eso es un suicidio, me parece que está muy mal, pero también estamos alargando, porque cuando bajamos la curva, la alargamos también. O sea, el periodo de que podemos seguir infectándonos va a ser también mucho más largo. Hablando de tapaboca, el uso prolongado que usted augura para el tapaboca, una higiene de manos bastante por encima de lo habitual, el aislamiento. ¿Viste cómo desapareció el discurso del lavado de manos? Que no, yo me lavo la mano. A vos te lavás la mano. Yo lo que digo es que al principio estaba muy presente la cuestión de la mano, pero después fue, no sé, para mí desapareció de los consejos. A lo que iba a preguntar, confinamiento, uso del tapabocas, exceso o muchos lavados de manos, poco contacto con patógenos que habitualmente estamos en contacto. Eso, en el mediano plazo, ¿no corremos el riesgo de hacer medio timorato nuestro sistema inmunitario? No. El sistema inmunitario está capacitado para responder, y puede responder y va a seguir respondiendo. Lo que estamos generando de alguna manera igual es un beneficio.
Hoy en día el Hospital Pere Rosell y todos los servicios de salud en cuanto a diseminación de infección respiratoria viral, estamos mejor que hace muchos años en esta época del año, y eso es clarísimo. Y yo creo que es probable que esto se mantenga también, que hemos logrado un control. El gran desafío es ahora el reinicio de las clases con los niños que se juntan, que por más que los grandecitos pueden usar el tapaboca y los chiquitos poco probable el tapaboca, igual puede haber, pero está la conciencia del lavado de manos, o por lo menos del alcohol. Yo creo que las 3 medidas son las que se mantienen: alcohol gel, tapaboca y distanciamiento físico sostenido. Esas 3 medidas se están cuidando mucho, y realmente están generando que hoy, yo vengo ahora del hospital, tengo muy poca cantidad de niños internados por infecciones virales respiratorias que el año pasado hubiera sido impensable. Qué increíble, ¿no? Es increíble. ¿Nos permiten una tanda y hoy seguimos? Pero ¿cómo no? Ya volvemos. Bien, seguimos en ADN con el doctor Álvaro Galeana. Doctor, ¿existe la posibilidad de que este virus mute y de aquí en adelante vivamos con oleadas que van y vienen y vuelven y vuelven y vuelven? Existe esa posibilidad, pero las oleadas, cuando nos referimos a las oleadas que van y vuelven, no necesariamente es por una mutación del virus. Es el mismo virus que cuando... Ustedes fíjense que en España, yo ayer lo conversaba con un español, el porcentaje de población de gente que tiene anticuerpos para el virus es del 6 a 7%. O sea que seguimos teniendo una población predominantemente no inmunizada, no ha generado inmunidad. Y entonces el virus puede, por algunas características epidemiológicas, por el clima, por muchas cosas que pueden variar, el virus puede haber bajado su actividad y retomar su actividad, pero no porque haya tenido una mutación. Simplemente es el mismo virus que reaparece en población no inmunizada. ¿Y por qué en razón entonces la gripe estacional todos los años vuelve, que esa sí la tuvimos todos y sigue matando gente? Es otro virus y sí puede mutar, y por eso todos los años se evalúa el predominio y el tipo de virus que está afectando, y se adecúa la vacuna para el siguiente año para prevenir el que hubo en el último año. Doctor, todos esos virus que los niños habitualmente se exponen todos los años y que habitualmente se enferman, resfriados y demás, ¿puede generar una inmunización cruzada, como se dice, y por eso sería uno de los motivos por los cuales los niños no son hoy los malos de la película como se pensaba hace 3 meses? No, no creo. No se sabe eso porque igual hay niños que se infectan y cuando uno evalúa en otros países ha habido niños incluso graves. No es por una inmunización cruzada, porque inmunización cruzada quiere decir que yo me infecto con un virus y el anticuerpo para ese virus también me sirve para este otro virus, y eso no se ha visto. Lo que la causa es exactamente por la cual los niños tienen menos frecuencia de infección, se está estudiando. Hace poco salió un último trabajo donde se detectó que el receptor en el aparato nasal, faríngeo, rinofaríngeo, donde es la primera etapa para que el virus invada y entre a la célula y se reproduzca en esa célula, el receptor, que es el ACE2, una molécula que recibe y que se pegotea con una parte del virus que es el punto inicial para la infección, habría disminución de receptores para ACE2. De esa manera es menos posible que el virus se pegotea. Igual después se pueden pegotear, aunque hay menos, pero de todos modos cuando respiran, cuando tosen, vinculado a su volumen corriente de aire que entra y que sale, todas esas otras características que no están bien estudiadas hacen que de alguna manera se difunda o sea menos infectivo el niño infectado. Pero igual puede tener virus. O sea, siempre decimos, ojo con esto, porque no quiere decir que los niños se acabe el problema con los niños. Hay niños que se han infectado, hay niños que han tenido enfermedades graves. Por suerte en Uruguay esto al día de hoy no ha ocurrido, pero es posible que lo tenga. Pero lo que se ha visto realmente que no son los vectores principales de infección para los adultos. Cuando se encuentran niños es porque hubo un adulto que le pasó al niño y nunca la inversa. Pues yo le preguntaba hoy qué cosas vinieron para quedarse, ¿no?
Una cosa que parece que por años nos va a condicionar mucho la relación con nuestros vecinos es lo que está pasando en Argentina y en Brasil, ¿no? Ese es un tema que es central, que va a ser muy difícil y desde un principio siempre decíamos, hace 2 o 3 meses, la población tiene que aceptar las medidas de las autoridades tienen que tomar las medidas de un origen científico y los países tienen que tener una coordinación porque esto es algo que se difunde entre los países. Entonces, lo que sí nosotros tenemos un problema es particularmente con Brasil y seguramente vamos a tener también problemas con Argentina en algún momento. ¿Por qué? Porque la capacidad de transmitirnos hace que todo nuestro sistema y todo nuestro trabajo se puede romper en 3 días. Porque si hoy yo recibo en Montevideo 15 a 20 personas infectadas asintomáticas que se difunden en la población, cada uno de esos 15 a 20 pueden eventualmente ser un clúster, que a partir de ahí se forma un racimo de personas infectadas y eso entonces es difícil. Y este virus siempre es un problema porque los tiempos de incubación son largos, entonces en una gripe, yo sé que yo me infecto hoy de la gripe y en 48 a más tardar 72 horas tengo síntomas, pero acá yo me infecto hoy del coronavirus, del SARS-CoV-2 y tengo síntomas de repente a los 14 días, y si son niños o son adolescentes pueden no tener nunca síntomas. Eventualmente infectan menos, pero son potencialmente infectantes. No sé si me explico la diferencia y el peligro. Es una especie de cosa media maquiavélica de este virus. Por 14 días no dice nada y está diseminando. Y eso ha sido lo que pasó cuando tuvimos los primeros casos. Doctor, usted en el anterior bloque habló de su nieta en un momento, ¿no? ¿Cómo no? El distanciamiento físico y social de nuestros afectos, obviamente, impacta en nuestro estado anímico, ¿no? Me genera más debilidades que si tengo un nieto jugando conmigo, es una dosis de endorfina positiva. Ya está lo de los abuelos y los nietos, ¿no fue excesivo eso? Bueno, lo que sucede es que sigue siendo los abuelos, sigue siendo la población que tenemos que tener bajo la lupa, porque es la población problema y es la población que tapa los servicios de salud. Pero los niños no son los enanos malditos, no son los No, chuki de ninguna manera, y justamente estamos a favor de que los niños puedan ver a los abuelos y los abuelos puedan saludar a los nietos, y estamos 100% a favor, pero siempre recordando, nadie dice con certeza que el niño no puede eventualmente contagiar y los abuelos tienen a su vez factores de riesgo, además de la edad por ser abuelos, etcétera, tienen que estar atentos porque, volvemos a decir, siempre son la población de riesgo, es la población de 60, 65 para arriba. Vuelvo a lo anterior y miro hacia Rivera. ¿Qué hay que hacer con Rivera? ¿Qué tenemos que hacer con Rivera? ¿Qué problema? Por suerte tenemos un grupo de gente muy capacitada que está estudiándolo y está evaluándolo y a lo cual yo le doy totalmente la derecha porque me parece que están haciendo las cosas bien. ¿Sabe qué? Hace 2 días el director general de salud de Rivera me decía que no tienen termómetros. Que no tienen termómetros. ¿Cómo no? No hay en el mercado. Macanudo, no hay en el mercado. Pedile a Colonia, pedile a Paysandú, pedile a Montevideo, a Canelones, pedile... Sin duda es un foco, es un problema que tenemos. Creo que a favor hoy, fines de mayo, que tenemos buena disponibilidad de test, tenemos conocimiento de cómo se desarrolla estos casos. Me parece que hay que ser rápido y veloz a fijarlos, detenerlos, evitar que se diseminen, y yo te diría que, bueno, si hoy tengo un niño en Montevideo con fiebre y me dice, no, yo vine ayer o anteayer, o un adolescente, vine de Rivera, lo tengo que controlar como cuando decíamos hace 2 meses y medio estuve en el casamiento. Pero no hay otras medidas, digo, porque... Bueno, lo que hay que controlar, hay que de alguna manera blindar, o sea, la ciudad no se puede partir en 2, no se puede poner. No se puede. Pero lo que tenemos que blindar es, de alguna manera, digo, y esto supongo yo que las autoridades lo están planteando, esto es una opinión totalmente personal, blindar el resto del país de la salida de los casos. Lo habían hecho al comienzo de la pandemia, pero se filtró, se hizo permeable y no se respetó. Siempre es muy difícil, porque tampoco podemos poner una barrera en todo el departamento y no dejar salir a la gente, yo estoy de acuerdo, pero me parece que se está actuando rápido
rápido. De hecho, después de ese primer grupo importante de 12, 13 casos, creo que en el día de ayer o anteayer aparecieron 1 o 2 casos nuevos. Entonces quiere decir que no era esa imagen de que 12, 13 y mañana va a haber 30 y pasó a haber 50, sino que se bajó. De todos modos, tenemos 2 semanas para evaluar esto. O sea, en estas 2 semanas, que son cuando los casos asintomáticos pasan a ser sintomáticos, para ir evaluando y ir testando para detener un poco la cosa. Pero me parece que cuando está todo el mundo bajo la lupa, ahí la gente baja un poco la actividad y bueno, puede ser, sí, que siempre haya alguien que se escape con fiebre. Sí, claro. Cuando llegue acá habrá que recluirlo. Doctor, ¿la presencia de anticuerpos significa necesariamente que existe memoria contra la reinfección? Eso está en estudio. Se supone que por lo menos por los primeros meses, sí. Lo que no se sabe todavía es por cuánto tiempo. O sea, eso ha sido diferente cuando se ha evaluado el MERS y el SARS, que son 2 virus similares, coronavirus, beta coronavirus, que son capaces de producir una enfermedad que, en particular, cualquiera de los 2 fueron muy graves y, por otro lado, no se diseminaron como se pensaba que se iban a diseminar. Uno genera anticuerpos para varios años, pero pocos, otro genera por lo menos para 1 año, y acá estamos evaluando. Pero se supone que si tú tenés la enfermedad y generaste anticuerpos IgM e IgG, después de que tenés esos anticuerpos IgG, por lo menos los siguientes 6 meses no te estarías infectando con esta misma SARS-CoV-2 que te ha generado esto. A pesar de haber llegado a esta situación en la que estamos bastante controlados, ¿el invierno sigue siendo un momento crítico? Sí, siempre es un momento crítico porque si bien este virus puede estar acá en el vaso, lo que sea, todo, la vía de transmisión del virus es la vía respiratoria. Todo lo otro es posible. Yo me puedo tocar acá y después si me toco la conjuntiva o me toco la boca puedo haber pasado el virus, pero la vía central por la cual se infecta una persona es la vía respiratoria. Y todos los virus que se transmiten por vía respiratoria aumentan en invierno porque estamos en lugares cerrados, con poca ventilación y mucha gente. Conceptualmente, lo que decía el profesor Radi, me dejó alguna duda respecto a, lo hablamos hace un momento, la carga viral y el tiempo, ¿no? No es lo mismo que yo esté durante 15 minutos conversando con Gabriel o con cualquiera cara a cara, que tocar algo, subir un ómnibus. ¿Cómo interpretar eso? Claro, eso es fundamental. O sea, tiene que haber en determinado tiempo una suficiente cantidad de partículas virales que sean capaces de ser inhaladas por una persona para que logre un volumen, una cantidad de partículas virales que se pegoteen al epitelio respiratorio y a partir de ahí produzcan la infección. O sea, que el riesgo de infección sube y baja en función de lo que esté haciendo. También puede estar incluso vinculado con la gravedad de la enfermedad. El personal de salud, cuando se oía un fallecido oftalmólogo que decía que había que usar tapaboca en China y que nadie le hacía caso y que lo terminaron sacando por decir cosas que no correspondían y después se muere de la enfermedad, es porque un oftalmólogo está 5 o 10 minutos a 5 centímetros de la otra persona respirando y si la infectante está respirando así, la carga, la cantidad de virus que inhala es distinto que si yo voy caminando por la Rambla, aunque esté sin el tapaboca y se me cruza una persona infectada y asintomática. El sintomático en general elimina más virus que el asintomático le elimina menos, y yo estoy a la intemperie con el viento que hay en la Rambla, seguramente no voy a tener problema de que me infecte. Pero si estamos en una piecita cerrada chiquita, ahí sí, se dan todas las condiciones óptimas para la infección. Si usted mira el tiempo, quiero apelar al pediatra. El 60% de los niños en Uruguay sufre algún tipo de violencia, según encuesta de Uruguay Crece Contigo. Las políticas sociales de los niños son 1/3 de lo que se gasta en políticas sociales para adultos. Se aprobó una ley en Uruguay que determina que la mujer es un ser más débil que un niño a la hora de juzgar la severidad de la pena del homicida. ¿Somos poco amorosos con los niños los uruguayos? Bueno, yo creo que hay una variación un poco en las zonas de niños de áreas más comprometidas desde el punto de vista social que en otras. La violencia igual se da en todos lados, pero como que hay un mayor control, pienso yo. El otro día me encontré con una persona
Su padre un chiquilín. Su padre viaja 10 meses al año, está solo el chiquilín acá. Totalmente. Y cuando viene casi no lo ve. Y es gente de clase alta. Sí, sí. No, o sea. Claro, esas son esas violencias que nadie discrimina como violencia, Sí. pero que las vivimos y se viven. De Usted- alguna manera ¿Usted igual. piensa que la pobreza tiende a generar un mayor desamor hacia los niños? Yo no sé si es un desamor, porque hay muchas madres que tienen un amor absoluto y indiscutible, aunque sean de poblaciones más comprometidas. Pero me parece que hay un poquito más de impunidad en áreas donde no se controlan o no se ven, y por eso justo uno cuando evalúa la falta de controles pediátricos, la falta de controles escolares, ahí es donde las cosas se ven y están pasando. Pasan y nadie dice nada. Entonces, no sé si es desamor, si hay una diferencia en el desamor, me parece que es difícil para mí establecer cuál es la diferencia. Porque puede ser descuido, que puede ser otra Claro, cosa, ¿no? En fin. Porque también la indiferencia puede ser una forma muy grave de desamor y no tiene ningún golpe nadie. Entonces, es difícil de establecer Está bien. esa... La última y muy breve, no hay más tiempo. ¿Se encamina el mundo a tener el pasaporte de salud global o de inmunidad? Vamos a terminar así como la libreta de conducir, la cédula, un pasaporte de salud. Como vamos con la informática avanzando y con las poblaciones y con las conexiones que tenemos en los celulares y las APP para decir quién está sano y quién no está sano y por dónde estás viendo, podría ser. Yo no veo claramente todavía hacia dónde vamos, pero veo sí que el problema de viajar va a ser lo que era viajar hace unos meses y lo que va a ser viajar de acá en adelante, no sé cuándo se va a arreglar eso porque es un verdadero problema, ¿no? Doctor Galeana, muchísimas gracias por haber estado y síganos dejando tranquilo, ¿cómo era? Mucha certeza no. Mucha tranquilidad fue lo que me dice esto, no me deja, pero bueno. Confianza sí. Muy amable. Gracias a ustedes, por Nos vamos a favor. hacer una tanda y cuando volvamos la columna de educación financiera de Bárbara Maizer.